Feliz sábado, ¿cómo están? Mientras me ponen la pantalla. En las clases, ¡ahí está! ¡Qué chido! En las clases pasadas hemos estado viendo acerca del rey del norte y el rey del sur. Y estuvimos estudiando en la vez pasada, el sábado pasado, que fue el eclipse, acerca de la traición que le hacen al rey del sur. No me voy a devolver a ponerme a explicar todo lo que vivimos, pero en resumidas cuentas yo quiero que ustedes se enfoquen mentalmente en esto. Número uno, el sistema monetario como lo tenemos actualmente, el sistema económico como está actualmente, y todo el montón de guerras que ustedes ven a diestra y siniestra, tienen un camino, tienen una idea focal, y esa es hacerle traición al rey del sur. El rey del sur es un sistema que nace de la Revolución Francesa, donde se busca igualdad, tolerancia, derechos civiles, división de los poderes del Estado, elección, ya no haya un rey, sino que se elija al monarca, al líder. Y todo ese sistema va en contra de lo que consideraba correcto el rey del norte. Si ustedes analizan la antigua Roma y también la Iglesia Católica durante el medievo, es todo lo contrario. El papa y los sacerdotes principales, los obispos, eran los que mandaban. Si decían salten, ustedes saltaban. Si ellos decían agáchense, ustedes se agachaban. Es completamente lo contrario. No habían derechos civiles. Si la iglesia te quería quitar tus propiedades, pues te las quitabas. Y le decía, de hecho hay una historia en la que un monarca francés, digamos que no le hizo caso así como que mucho al papa, y entonces se le volvieron encima todos los príncipes y él tuvo que ir hasta el Vaticano, quedarse de rodillas enfrente de la iglesia para que el papa lo perdonara, y pasó casi una semana sin comer ahí esperando a que el papa, y entonces ya el papa salió y ok, te perdono, entonces ya pudo regresar. Estamos hablando de un rey. Ese es el sistema del rey del norte, es totalitarista, es una dictadura, es más parecido al sistema que tenía Hitler, es más parecido al sistema que tenía Mussolini, es más parecido al sistema que tenía Franco en España, al sistema de Maduro, al sistema de Cuba, es más parecido a ese sistema, muy diferente al que tenemos ahora. Y entonces usted le tiene que hacer traición, eso es lo que nos dice el versículo. Un día esto, o sea, hey, bueno. Eso es lo que nos dice el versículo que vimos, que le hacían traición al rey del sur y de esa forma lograban ganarle. Para poder hacerles traición, como les dije la vez pasada, solamente hay una forma, que usted sea parte de ese sistema. O sea, yo no puedo hacerle traición a Costa Rica si soy, no sé, panameño o si soy estadounidense y lo ataco. Eso no es traición, eso es un ataque. Yo tengo que estar aquí, hacerle traición, o sea, socavarlo, para que caiga frente a la otra potencia. Entonces, la parte más importante de toda esta idea, yo quiero que ustedes se vendan, no es conspiracionista, no es que yo me lo estoy inventando, es que la gente, no todos, ¿verdad? Pero muchos de los que están al poder, que mandan en el mundo, que lideran el mundo o que tienen cierto nivel de liderazgo, de poder, sea económico o político o algún tipo de influencia en el mundo, van en contra del sistema que se estableció desde la Revolución Francesa, van en contra del sistema de la igualdad, los derechos civiles, la tolerancia, tener un sistema dividido. ¿Y cómo es que usted puede conseguir eso? ¿Cuál es el método más simple? Miedo. La forma más simple de hacer que una persona haga lo que usted quiere es meterle miedo. Es lo más sencillo. Si usted quiere que una persona corra hacia la derecha, métale miedo hacia la izquierda. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Es muy simple. El usar el poder económico, el usar el sistema económico y el que te anden vendiendo guerras a diestra y siniestra por todos lados, es una forma de influenciar a las personas. El ejemplo que les puse de la Coca-Cola y de la Pepsi. Cuando ponen dos ventas, usted no termina vendiendo la mitad y la mitad en cada una. Usted termina más bien vendiendo el doble. Y eso es lo que quieren las compañías. Bueno, lo mismo. El rey del sur y el rey del norte, ambos trabajan para Satanás, ambos van encaminados a poder tener una rebelión en contra de él. Entonces, ya dejando el resumen de lado, que fue un buen resumen, analicemos un instante los versículos que habíamos estudiado hasta el momento. Alguien que por favor me busque Daniel capítulo 11, versículo 29. Daniel 11, 29. El que levante la mano y diga, cholo, yo puedo, es mío. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces, como les había dicho, ya llegamos al presente. Recuerden que la profecía del rey del norte y el rey del sur abarca desde la época y prácticamente empezaba con las guerras, romano-griegas y la aparición de Cleopatra y de Marco Antonio y toda esa historia, y pasaba por la muerte de Jesús y demás. Bueno, pues en algún punto, ya que llega hasta el fin de los tiempos, tenemos que alcanzarnos. Pues ya estamos en ese momento, o sea, ya aquí ya llegamos a ese punto. El rey del norte le va a hacer guerra al rey del sur, que ya establecimos quiénes son ambos, ¿verdad? Va a hacerle por medio de naves de Quitín, que ya también dijimos que eso tiene que ver con la representación económica. Las naves de Quitín era lo que se usaba para comercio mercantil, era lo que traía riquezas, lo que traía las piedras de mármol, lo que traía esclavos y demás, era por medio de eso que se comerciaban. Y dice que él se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, lo repite 2 veces y constantemente en el rey del norte y el rey del sur. De aquí en adelante lo sigo repitiendo. Los que están en contra del santo pacto. ¿Qué es el santo pacto? Hasta el momento hemos hablado de puras cosas literales, entonces esto también tiene que ser algo literal. ¿Qué es el santo pacto en la Biblia? En la Biblia hay muchos pactos. Desde que Dios le promete a Abraham tener muchos hijos y poseer esa tierra hasta una simiente. O sea, hay un montón de pactos. Pero en sí mismos, ¿sí, hermana? Por ahí va. El santo pacto, o sea, todos los pactos que ustedes lean en la Biblia es el mismo, expresado de otra forma o en manera individual y particular para la persona que se dijo, pero sigue siendo el mismo. Es el proceso de salvación, es lo mismo. ¿De acuerdo? Todo vinculado, sí, con los 10 mandamientos. ¿Por qué? Originalmente la raza humana tenía un pacto con Dios, que es el que tienen todos los seres celestiales. Y es muy simple, no hagan nada malo, no se mueren. Es muy sencillo. Sigan la ley de Dios, no se, es muy sencillo. Aquel que peque, ese morirá. Lo más sencillo del mundo. Ahora, para nosotros los que metemos la pata, existe otro pacto que también es el mismo, pero va integrado con la misericordia de Dios, la justificación por fe, la muerte de Jesús, ¿de acuerdo? Y es exactamente el mismo, solo que le añaden misericordia, o sea, es no haga nada malo, siga la ley de Dios, obedézcala. Yo sé que usted no va a poder porque metió la pata y ya tiene pecado dentro, pero por medio de Jesús lo puede lograr, ¿de acuerdo? Entonces sí, al fin y al cabo siguen siendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos reflejan cómo es Dios. Las personas ven los 10 mandamientos y los entienden mal. Las personas los ven como un montón de prohibiciones. No matarás, no robarás, no mentirás. Yo les voy a hacer una pregunta. Aquí la mayoría, espero yo, no sean asesinos. Entonces, si yo les digo a ustedes, hermanos, por favor, cuando salgan de aquí, no vayan a buscar a alguien a destriparlo y arrancarle la cabeza y sacarle la médula por la espalda. Ustedes me van a decir, ese hermano está volado la jupa, algo no está bien con él, eso no es normal. Ahora, si yo se lo dijera a un psicópata recién salido de prisión, que se enmendó y se arregló, pero ese sí hacía esas cosas, y cuando se va saliendo de la celda, yo le digo, vea, cuando salga de aquí, no le arranque la cabeza a nadie, aunque se enoje, y no le saque la médula. Eso sí tendría sentido, ¿verdad? Bueno, los 10 mandamientos funcionan igual. Los 10 mandamientos no son no matarás, no robarás, no mentirás. No, a los ángeles en el cielo ni se les pasa por la cabeza. Un ángel, no mentirás, o sea, no me tienen que decir eso. Obvio que no voy a mentir. Para nosotros que metimos la pata, a nosotros sí nos lo tienen que decir. Entonces eso es el santo pacto, ¿de acuerdo? Es lograr obedecer la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios, tener el carácter de Dios, la forma de ser de las criaturas celestiales en el cielo, por medio de la justificación en Jesús, ¿de acuerdo? Eso es algo bíblico y todos aquí lo entendemos, es muy simple. Y este señor, el rey del norte, está enojado con eso. Él se va a arreglar con las personas que van en contra de eso, que se ponen en contra de esos 10 mandamientos, que se ponen en contra de ese pacto, de esa misericordia y de la muerte de Jesús. ¿Sí me entienden? Los que se arreglen con él son los que van en contra de eso. En el mundo de afuera, y eso también va para los que me vean en YouTube, si no son adventistas, no importa. En el mundo de afuera no le dan mucha importancia a la ley de Dios. Pero esta profecía que habla del fin de los tiempos, me dice que al final de los tiempos,
las potencias más malas que van con Satanás van en contra precisamente del pacto santo. O sea, sí, la ley de Dios es importante en el fin de los tiempos. Entonces, dejando eso de lado, vamos a continuar con los versículos que siguen. Voy a leerlo yo un toquecito. Es el mismo versículo que leímos, pero quiero que remarque. Y volverá a su tierra con gran riqueza. O sea, otra vez, el poder económico en el fin de los tiempos es lo que pesa más. Cuando ustedes leen acerca de la marca de la bestia, que ya más o menos lo estudiamos y después lo vamos a repasar, ¿de qué trata la marca de la bestia? ¿De que te van a matar? O sea, originalmente, al final sí, tarde o temprano te llegan a matar y a decir, si no, usted no hace caso, pues lo matamos. Pero originalmente lo que dice, que inicia es, y no podrán comprar ni vender. La marca la bestia, el tiempo del fin, tiene una relación integral muy importante con la economía. Y como se los dije la vez pasada, yo no sé ustedes, pero para mí que me toquen el bolsillo, dependiendo cómo, si ustedes son justos y objetivos, a veces duele más que le toquen el bolsillo a uno que la carne. Si a usted le dicen en este momento, te vamos a matar, por alguna muy extraña razón usted dice, sí, hasta la muerte con Jesús. Pero si le dicen, te vamos a dejar en un callejón ahí tirado, sin plata y sin nada, y digamos que usted es diabético y ocupa comprar medicinas, y es hipertenso y ocupa comprar medicinas, y su papá y su mamá tienen cáncer y ocupan comprar medicinas, y usted tiene que buscar de dónde saca dinero o de dónde compra porque ni lo dejan comprar esas medicinas. Hasta cierto punto es más fácil que le huele la cabeza a uno que estar en esa situación, ¿sí o no? Suena muy extraño porque la vida es más importante, pero para la mentalidad actual, hasta cierto punto, es un poco más difícil si ustedes se ponen a analizar que te quiten los bienes materiales a que te toquen la carne. En muchos casos. Cada quien con lo suyo, ¿verdad? Hay personas que no, hay personas que dicen, no, no, que me quiten todo. Pero en general es así. Entonces, vamos a ver lo que toca el día de hoy. Alguien que por favor me busque el... Ay, mira. Discúlpeme un segundo porque lo puse otra vez. Ahora sí. Alguien que por favor me busque el capítulo 11 de Daniel del 16 al 19. Si no, también ahí está en la pantalla. Ahí está la hermana. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Si me da tiempo. Del 16 al 19 y seguimos en el 11. Sí. Vendrá contra él, hará su voluntad y no habrá quien se la pueda enfrentar. Estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El 17 dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres, para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. El 18 dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, más a un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. El 19 dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Gracias, hermanita. Voy a hacer un paréntesis aquí, quiero que ustedes recuerden lo que les había dicho al puro principio cuando empezamos a estudiar el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte y el rey del sur está como dividido en dos partes. Y es muy fácil de notar por culpa de este último versículo. Aquí me está hablando el rey del norte y me dice, al puro final, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿De acuerdo? Está hablando directamente de lo que le va a pasar al rey del norte. ¿De acuerdo? Si a mí me dicen que no será hallado alguien, es que ya no se halla, ya cayó, ya no se encontró nunca más, perdió, se desvaneció, fue acabado, fue vencido, ¿de acuerdo? Me está hablando del tiempo del puro fin. Luego, en el versículo que sigue, que no lo voy a poner de momento, pero en el versículo que sigue, que ya estudiamos el 20, es como si retrocediera y me volviera a contar la historia, y otra vez vuelve a aparecer el rey del norte y otra vez se cuenta toda la historia, y al final de todo el capítulo 11 me dice lo mismo, otra vez que el rey del norte se cae, se desvanece y es vencido y ya no queda más. ¿Cómo alguien cae dos veces? O sea, ¿cómo se desvanece dos veces? No puede, es porque es la historia contada dos veces, repetida, pero explicada más en un punto desde una perspectiva y en otro en otra. Los primeros versículos, hasta este 19, me hablan, digamos que es como cuando yo les cuento esta historia. Ya se los había dicho, pero es como cuando les cuento esta historia. Yo hoy me levanté en la mañana y fui a la audición de mi hermana en el coro
Y luego llegué y me comí una sopa. Y entonces me lavé los dientes y fui y me monté en el carro y vine a la iglesia y ¿qué onda con este tipo? O sea, ya había llegado a la casa, ya se comió la sopa, ya se iba a ir a dormir y luego se lava los dientes y regresa a la iglesia. ¿Qué le pasó? No, es que les cuento una historia corta de todo lo que me pasó en el día y luego me regreso a explicar con más detalle cosas que obvié. Bueno, eso es lo que pasa en el Rey del Norte y el Rey del Sur. Los primeros capítulos hasta este 19 me hablan de lo que le pasa al Rey del Norte, al Rey del Sur, su lucha y demás. Y después vuelve a contar la historia, pero con más detalle, especificando otras áreas. Entonces, habiendo dicho eso, de aquí en adelante ya son cosas que todavía no han ocurrido. ¿De acuerdo? Son eventos o circunstancias que no han pasado todavía y que Dios nos está dando o anticipando para poder prevenirnos. Entonces, no les puedo decir con sumo detalle, mira, esto va a pasar así, 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 así. ¿De acuerdo? Nadie puede. Pero nos puede dar una idea y conforme van pasando los eventos, podemos decir, buenos días, podemos decir, ok, más o menos por ahí va, ¿de acuerdo? Entonces me dice que Él vendrá contra el Rey del Sur y hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. ¿Por qué? Porque le hicieron traición, lo lograron vencer de esa forma y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Hagamos un paréntesis ahí y les voy a hacer esta pequeña, breve explicación, porque esto vamos a explicar después con más detalle y demás. Tierra gloriosa. En la Biblia, ¿cuál es la tierra gloriosa? Si yo les dijera que es un símbolo, que no es un símbolo, ahí está hablando literalmente la tierra gloriosa. Si yo les hablara de tierra gloriosa, ¿a qué lugar me refiero en el planeta Tierra? ¿Qué es lo primero que se les viene tomando la Biblia como base, verdad? ¿Qué es la tierra gloriosa? Solo hay una que han llamado así en toda la Biblia. Y es la zona en la que nació Jesús, Jerusalén, donde murió todo el pueblo de Israel. Eso es la tierra gloriosa, ¿sí o no? De hecho, literalmente ahí es donde va a estar Sión cuando baje del cielo. Literal ahí. Entonces sí, es la tierra gloriosa. Si me está diciendo que Él estará en la tierra gloriosa y será consumida por su poder, alguna relevancia va a tener. Y no es el tipo de relevancia que ustedes están pensando. Yo estoy hablando literalmente de la tierra de Israel, en Palestina. Ese lugar de conflicto actual que todo el mundo tiene presente en la cabeza desde hace décadas. Desde 1945 todo el mundo le pasa por la cabeza, ¿qué está pasando en Jerusalén? Siempre es así. Realmente no importa. O sea, actualmente el mundo entero, en todos los continentes hay guerra. No importa en qué continente ustedes me digan, yo les puedo decir, hay tal guerra. ¿De acuerdo? Porque todo el mundo se enfoca la vista siempre en lo que pasa en Jerusalén. Bueno, pues es una muy sencilla razón. En el mundo existen 3 religiones más grandes, llamémoslo así, que reúnen la mayoría del pueblo religioso del mundo. Son el cristianismo por un lado, el islam por el otro, y ya los restantes que quedan, estamos hablando de hinduismo, budismo y otras, la teosofía y otras religiones ahí que más o menos hablan. Pero las 2 más grandes se dividen en cristianismo y el islam. Y hablemos de cristianismo como los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, todos los que se digan que siguen la Biblia. Entre la Biblia y el Corán se divide eso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tierra santa para ambas religiones? Si ustedes dicen, ¿cuál es la tierra santa? ¿Cuál es la tierra que ellos quieren poseer? ¿Cuál es el lugar de todo el planeta Tierra que a ellos les gustaría ser dueños? Jerusalén. Es así de simple. ¿Por qué? Porque para ambas religiones eso es una tierra sagrada. Para el Islam es donde ascendió Mahoma y es la tierra prometida a su antecesor Abraham, porque ellos se supone que descienden de Ismael, que fue el que heredó realmente la promesa de esta profecía que le dio Dios, según la perspectiva de ellos. Y para el cristianismo, lo mismo. Para los judíos es la tierra prometida, para los cristianos es el lugar donde murió Jesús, para los católicos es el lugar donde murió Jesús. O sea, es la tierra prometida, mentalmente nos hemos enseñado desde pequeños que eso es una tierra que es sagrada, que tiene una connotación sagrada. No es verdad, no hay tierra sagrada, no existe. O sea, algún día cuando baje Sion sí va a ser sagrada. De momento no hay tierra sagrada. Sagrado es donde usted se siente y se ponga a orar con Dios, así. Pero mentalmente nos han enseñado eso, ¿verdad? ¿Cómo nace Jerusalén? Voy a hacerles un pequeño sketch, un pequeño resumen de cómo nace Jerusalén. Díganme si les parece raro. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, habían un montón de judíos de diferentes denominaciones y de diferentes
nacionalidades, habían alemanes, polacos, franceses, ingleses, de todo tipo y variedad, de todos los sabores y gustos, pero que se autodeclaraban judíos, pertenecían al judaísmo. Después de 1945, con todo lo que les pasó en el Holocausto, la persecución que sufrieron por culpa de los nazis y demás, las tres potencias más grandes que había en ese entonces, que fueron los aliados que ganaron la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y también estuvo Rusia por ahí, la Unión Soviética, se pusieron de acuerdo y dijeron, voy a decirlo tal vez un poco sarcástico, pero yo creo que me entiendan, ¿por qué no agarramos a todos los judíos de diferentes nacionalidades? No importa, que no vuelvan a Alemania, ni a Francia, ni a Polonia, no, metámoslos todos en un barco y los mandamos al Medio Oriente donde nunca han estado, para que hagan su propia tierra. Díganme si no les parece. O sea, ¿por qué no los dejaron volver a Alemania? ¿Por qué no los dejaron volver a Inglaterra? ¿Por qué no los dejaron volver o ser inmigrantes en Estados Unidos, en Francia, en Polonia, en Costa Rica? ¿Por qué? No. Todos tenían que montarse en un barco, viajar hasta el Medio Oriente, una tierra que no conocían, donde ya estaban ahí viviendo personas, los palestinos, agarrar a los palestinos a punta de bala y decirles, no, váyanse de aquí, que se quede ese lugar en conflicto y meter a la fuerza un montón de judíos en esa tierra para que a la mala formen una ciudad, para que a la mala se llamen judíos israelitas y formen a Jerusalén, en un montón de ruinas devastadas. ¿No se les hace un poco raro? ¿Para qué? Ya les dije claro que hay traidores en el rey del sur, que van de parte del rey del norte, y ya identificamos quiénes son cada uno. Ya dijimos, el rey del norte, fácil de identificar, Iglesia Católica Apostólica Romana, ya lo demostré en un montón de videos. Rey del sur, ya también lo demostré, es el sistema nacido de la Revolución Francesa que actualmente gobierna todo el mundo. Nosotros somos herederos de la Revolución Francesa, tenemos igualdad de derechos, estado civil, tenemos divisiones de poderes, ¿sí o no? Herederos de ellos. A ese sistema, el rey del sur, le están haciendo traición para apoyar al rey del norte. ¿A ustedes no se les hace raro que un montón de judíos sean enviados a Jerusalén, a la mala, a la fuerza, para formar ahí una ciudad para que todo el mundo religioso centre su atención en ese punto en particular? Antes de 1945 a nadie le importaba Jerusalén, es la verdad, pero después de eso a todo el mundo le importa, al punto que los adventistas, cuando fueron formados, querían ir a predicar allá. Entonces, dejando eso de lado, que suena medio conspirador, y que Jerusalén va a correr un papel protagónico en el tiempo del fin, porque me dice que va a entrar el rey del norte a la tierra gloriosa, algo va a ser ahí. Yo no les puedo decir exactamente qué va a ser porque no me lo dice. Me dice que ese lugar va a ser consumido con su poder, el del rey del norte, el de la Iglesia Católica Apostólica, de una forma tal vez camuflada, pero lo va a hacer, ¿de acuerdo? Él va a dominar esa tierra de alguna manera, sea por medio del ecumenismo, sea por medio de otras religiones, sea por medio de lo que sea, no importa, porque ya vimos que le hacen traición al rey del sur, hay traidores, pero esa tierra va a ser gobernada y por medio de eso se va a poder, digamos que vencer al rey del sur, se va a encaminar la mente de las personas tal vez a una perspectiva más religiosa, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, porque esto es muy largo y no quiero embotarle la mente, pero los siguientes versículos que vamos a ver van a hablar acerca de algo muy particular y específico. Yo creo que me quedan como 4 minutos, entonces voy solamente a leer yo esa primera parte y les voy a decir cómo van a continuar las siguientes clases. Vean, dice, y se levantará de su parte tropas, en el versículo 31 del capítulo 11 de Daniel, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Luego vamos a hablar de eso. El continuo sacrificio no es continuo sacrificio. La traducción está ahí, le agregaron esa palabra. El original solo dice continuo y ya, no dice sacrificio. Dice la palabra continuo. Entonces grábense eso en la cabeza. Y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Entonces, para poder entender ese verso de ahí, y para poder entender lo que pasa después de que entra a la tierra gloriosa, todo eso de que el rey del norte entra a la tierra gloriosa y se hace con los que abandonan el pacto santo y que después aparece un príncipe que lo hace devolverse y retractarse y que por culpa de ese príncipe del que vamos a hablar, les doy una pista, es Jesús, por culpa de ese príncipe el rey del norte cae y ya no es hallado más. Para poder entender todo eso y entender qué es la abominación desoladora y entender qué es el continuo y entender todo eso, solamente hay una persona en el mundo que nos lo pudo explicar. Se llamó Jesús.
Y la forma de entenderlo está en esos capítulos de Mateo, Mateo 24 y 25. Para poder entender esa parte del rey del norte, el rey del sur, qué es el continuo, qué es la abominación desoladora, qué es estar en contra del pacto santo, por qué es que el rey del norte cae al final de los tiempos, qué es todo este evento, qué sucede. Hay que entender el capítulo 24 y 25 de Mateo. Es la única forma. Y no lo puedo hacer hoy porque se me acabó el tiempo. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar acerca de Mateo 24 y 25 y ustedes van a entender, si Dios quiere y no lo permite, qué es la abominación desoladora, qué es el continuo y qué son los eventos que le van a ocurrir después al rey del norte. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito sábado.